Buenos días, compañeros y maestra Alicia. Hoy hablaremos sobre los textos recreativos. Para comenzar, debemos saber qué son los textos recreativos. Los textos recreativos son textos que producen de manera emotiva situaciones reales o naturales dentro de un contexto determinado que entretienen o sensibilizan. Algunas de las funciones del lenguaje de los textos recreativos son: emotiva, es la que se encarga de que el emisor transmita al receptor una carga de emociones. Poética, es la que se encarga de enriquecer la expresión de una idea fijándose en la forma en la que se expresa. Las expresiones comunicativas son las tareas o roles de los enunciados y las expresiones del lenguaje cumplen en el proceso comunicativo. La intención comunicativa es entretener al lector. Forma expresiva. Lo importante en esta función es cómo se expresan las cosas. Las características principales de los textos recreativos son: textos literarios. Los textos literarios son una forma de producción oral o escrita que centra su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje por encima del contenido real, informativo u objetivo que posee el mensaje. Los textos literarios. El dramático. La característica externa del dramático es el diálogo. Diálogo. Conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa. Tragedia. Obra dramática de asunto serio en que intervienen personajes nobles o ilustres y en la que el protagonista se ve conducido por una pasión o por la fatalidad o un desenlace funesto. En la Grecia antigua tenía como objeto un efecto purificador en el espectador. Comedia, obra dramática, en especial la que muestra lo ridículo con elementos que divierten y hacen reír y con un desenlace feliz. Tragicomedia, obra dramática que contiene elementos propios de la tragedia y de la comedia, como la presencia de personajes de diferentes estamentos sociales y de diversos registros del lenguaje. Drama, obra de teatro en prosa o en verso, en especial aquella que constituye una síntesis de la comedia y la tragedia. Género narrativo. La característica externa del narrativo es la prosa. Prosa es la forma de expresión lingüística habitual, no sujeta a la medida y cadencia del verso. Cuento. Narración breve, oral o escrita en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos. Novela. Narración en prosa generalmente extensa que cuenta una historia de ficción o con un desarrollo. Epopeya. Composición literaria en verso en que se cuentan las hazañas legendarias de personajes heroicos que generalmente forman parte del origen de una estirpe o de un pueblo. Mito. Historia fabulosa de tradición oral que explica, por medio de la narración, las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Se aplica especialmente a la que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigua Grecia. Fábula. Relato o composición literaria en prosa o en verso que proporciona una enseñanza o consejo moral. Leyenda. Narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que en su origen se transmite de forma oral. El género literario. La característica externa del literario es el verso. Verso. Enunciado conjunto de palabras que forman una unidad en un poema sujeto a ritmo y a medida determinados. Romance es un tipo de poema característico de la tradición literaria española, ibérica e hispanoamericana, compuesto usando la combinación métrica homónima. Romance es un tipo de poema característico de la tradición literaria española, ibérica e hispanoamericana, compuesto usando la combinación métrica homónima. Elegía. Composición poética de género lírico en la que se lamenta la muerte de una persona u otra desgracia y que no tiene una forma métrica fija. Algunos textos populares son: chiste, dicho
ocurrencia o historia breve narrada o dibujada, que encierra un doble sentido, una burla, una idea disparatada, etc., y cuya intención es hacer reír. Refranes. Frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza, particularmente la que se estructura en verso y rima, en asonancia o consonancia. Canciones. Composición literaria generalmente en verso a la que se le pone música para ser cantada. Adivinanzas. Frase, conjunto de versos, etc., en los que se describe una cosa de manera indirecta o enigmática para que alguien adivine de qué se trata, a modo de pasatiempo o entretenimiento. Historieta. Relato o historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones en el que algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve.